¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a una nueva clase con el profe Crichu. En la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de los mecanismos de transporte, es decir, cómo hacen las sustancias para poder atravesar la membrana plasmática, ya sea para poder entrar a la célula o para poder salir de ella. Y vamos a empezar primeramente recordando que la célula tiene una membrana plasmática que le permite separar todo lo que está dentro de la célula de todo aquello que está fuera de la célula. Recordemos también que todo lo que se encontraba por adentro de la membrana plasmática lo llamábamos líquido intracelular y todo lo que se encontraba por afuera de la membrana plasmática lo íbamos a llamar líquido extracelular. Entonces, la membrana plasmática tiene como principal función no solamente darle forma y estructura a la célula, sino que también va a separar todo aquello que yo puedo encontrar en el LIC de todo aquello que yo puedo encontrar en el LEC. ¿Y qué cositas puedo encontrar en cada uno de estos compartimientos? Bueno, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de sustancias que por una cuestión didáctica yo se las representé como estrellitas, como circulitos y como triangulitos. Entonces, ustedes fíjense, nosotros podemos tener estrellitas adentro de la célula o afuera de ella, podemos encontrar circulitos adentro de la célula o afuera de ella y podemos encontrar triangulitos adentro de la célula y también afuera de ella. Lo primero que tenemos que diferenciar es que estas sustancias se pueden clasificar en sustancias pequeñas, como en este caso las estrellitas y los circulitos, o sustancias grandes, como en este caso los triangulitos. Y ahora sí, hablando con propiedades, como corresponde en biología, a las sustancias pequeñas las vamos a llamar sustancias de bajo peso molecular. Y a las sustancias grandes ya vamos a ver que las vamos a llamar sustancias de alto peso molecular. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la célula de sustancias de bajo peso molecular para no seguir diciéndoles estrellitas o circulitos? Todos los electrolitos que componen a los seres vivos. Por ejemplo, el sodio y por ejemplo el potasio. Si ustedes se fijan, nosotros vamos a encontrar sodio adentro de la célula, pero también vamos a encontrar sodio afuera de la célula. Y lo mismo va a pasar con el potasio. Encontramos potasio adentro de la célula y también vamos a encontrar potasio afuera de la célula. Sin embargo, no tenemos la misma cantidad de potasio adentro que afuera y tampoco vamos a tener la misma cantidad o concentración de sodio adentro que afuera de la célula. Y esto es justamente lo que quise representar con estas imágenes de estrellitas y circulitos. ¿Sí? Yo puedo encontrar mucha más cantidad de sodio afuera que adentro de la célula y con el potasio va a ser al revés. Yo puedo encontrar más cantidad de potasio adentro de la célula que afuera de la célula. Y con las sustancias grandes, como ejemplos de sustancias de alto peso molecular, podemos nombrar a todas las proteínas, a todos los lípidos, a los virus y a las bacterias que puedan querer ingresar a la célula. Entonces, un concepto importante que nos tenemos que llevar de esta filmina es el concepto de gradiente de concentración o diferencia de cantidades. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en que nosotros una misma sustancia la podemos encontrar afuera o adentro de la célula, pero esas sustancias nunca las voy a encontrar en las mismas cantidades afuera que adentro. Siempre va a haber un lugar en donde la voy a encontrar más concentrada, es decir, donde voy a encontrar más cantidad de esa sustancia. Por ejemplo, si nosotros observamos estas pelotitas verdes, yo voy a tener más cantidad afuera, o sea, en el líquido extracelular, que adentro, que es el líquido intracelular.
Por lo tanto, yo tengo pelotitas verdes tanto adentro como afuera, pero afuera tengo más que adentro. Entonces, si esto nosotros lo llevamos a lo que sucede realmente en la célula, si nosotros, por ejemplo, observamos este cuadro lo que está haciendo es medirme las cantidades o concentraciones que yo puedo tener de potasio y de sodio adentro de la célula, o sea, en el líquido intracelular, o afuera de la célula, o sea, en el líquido extracelular. No me importa que ustedes se sepan las cantidades exactas, jamás les pediría que se estudien eso, pero sí ustedes tienen que saber dónde tengo más cantidad de ese electrolito. Entonces, por ejemplo, si yo agarro al potasio, voy a ver que la cantidad que tengo en el líquido extracelular es mucho menor que la cantidad que tengo en el intracelular. Esto quiere decir que el potasio está más concentrado adentro de la célula que afuera de ella. En cambio, si yo agarro el sodio, voy a ver que con el sodio pasa completamente lo inverso. Si yo miro la cantidad de sodio que tengo adentro de la célula y miro la cantidad de sodio que tengo afuera de la célula, lo que voy a observar es que tengo más cantidad de sodio afuera que adentro. Entonces, esto es importante porque fíjense en que nunca voy a tener la misma cantidad para una misma sustancia adentro que afuera. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando la célula llega al equilibrio, y el equilibrio se alcanza solamente con la muerte. Por eso es importante tener presente que en la célula, para cada una de las sustancias que ustedes se puedan imaginar, siempre tenemos que tener un gradiente de concentración. Esto quiere decir que tenemos que tener una diferencia de cantidades entre lo que puedo encontrar adentro o afuera para esa sustancia que estoy analizando. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo se transporta una sustancia a través de la membrana plasmática. Y para poder respondernos a esa pregunta, justamente tenemos que tener en cuenta qué tipo de sustancia es la que quiere pasar por la membrana plasmática. Entonces, por un lado vamos a tener las sustancias de bajo peso molecular, o sea, las sustancias que son muy chiquititas, y por otro lado vamos a tener las sustancias de alto peso molecular, es decir, sustancias que son muy grandes. Entonces, siempre que nosotros queremos analizar cómo hace una sustancia para poder pasar a través de esa membrana plasmática, ya sea para entrar a la célula o para salir de la célula, lo primero que me voy a preguntar es si esa sustancia es de bajo peso molecular o si esa sustancia es de alto peso molecular. Ya en otras filminas vamos a ver cuáles son los ejemplos de sustancias de bajo peso molecular y cuáles son las sustancias de alto peso molecular, ¿sí? Bien, siempre que una sustancia sea de bajo peso molecular, se va a poder mover a través de la membrana por dos tipos de transporte. Por un transporte que se llama pasivo o por un transporte que se llama activo. ¿Y esto qué significa? El transporte que es pasivo puede ser una difusión simple o puede ser una difusión facilitada. El transporte que es activo siempre es un transporte que se produce por bombas. Esto quiere decir que son los mecanismos que utiliza esa sustancia chiquitita, es decir, de bajo peso molecular, para poder atravesar la membrana plasmática. Ahora bien, ¿qué significa que una sustancia se mueva de manera pasiva, ya sea por difusión simple o por difusión facilitada? Significa que lo va a hacer a favor del gradiente de concentración sin gastar energía. ¿Qué significa que una sustancia se mueva a favor del gradiente de concentración? Significa que esa sustancia se va a mover desde el lado en donde hay mucha cantidad de esa sustancia hacia el lado de la membrana en la que hay poquita cantidad de esa sustancia. Entonces, si nosotros observamos este dibujito, fíjense en que las pelotitas azules se están moviendo desde donde hay mucha cantidad de pelotitas azules,
siguiendo el sentido de la flecha, hacia donde hay poquita cantidad de pelotitas azules. Lo mismo pasa con los triangulitos rojos. Fíjense en que los triangulitos rojos se están moviendo desde donde hay mucha cantidad de triangulitos rojos, siguiendo la dirección de la flecha, hacia donde hay poquita cantidad de triangulitos rojos. Entonces, siempre que una sustancia se mueve desde donde hay más cantidad de esa sustancia hacia donde hay menos cantidad de esa sustancia, se dice que ese movimiento es un movimiento pasivo porque se está haciendo a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que la sustancia se mueve desde donde hay más hacia donde hay menos, porque lo que va a buscar es intentar llegar a un equilibrio. Yo saco pelotitas azules de acá donde hay un montón, las mando para este otro lado, en donde hay poquitas, y lo que voy a intentar entonces es que haya la misma cantidad de un lado que del otro. Eso es lo que siempre va a intentar hacer la célula. Entonces, siempre que una sustancia se mueva de manera pasiva, es decir, desde donde hay más hacia donde hay menos, no se va a gastar energía. La célula, para hacer ese movimiento, no aporta ningún tipo de energía. En cambio, cuando nosotros tengamos una sustancia que se mueva de manera activa, lo que estamos queriendo decir es que esa sustancia se mueve desde donde hay poquita cantidad de esa sustancia hacia donde hay mucha cantidad de esa sustancia. Entonces, no se está moviendo a favor del gradiente, porque no se está moviendo desde donde hay más hacia donde hay menos. Al contrario, la sustancia se está moviendo desde donde hay poquita cantidad de esa sustancia hacia donde hay mucha cantidad de esa sustancia. Entonces, cada vez está siendo más y más grande la diferencia de cantidades entre un lado de la membrana y el otro. Entonces, como cada vez genero más diferencias de cantidades, eso a la célula le hace gastar energía. Por eso siempre vamos a decir que el transporte activo es un transporte que ocurre en contra del gradiente de concentración, porque la sustancia va desde donde hay menos hacia donde hay más, y siempre lo va a hacer gastando energía. Ahora bien, estos tipos de transportes se utilizan para las sustancias que son de bajo peso molecular, o sea, sustancias que son muy pero muy chiquititas. ¿Qué pasa con las sustancias que son de alto peso molecular? Bueno, esas sustancias que son de alto peso molecular, por ser muy grande, van a realizar un mecanismo de transporte que se llama transporte en masa, dentro del cual vamos a tener la endocitosis y la exocitosis que vamos a analizar dentro de un ratito. Bueno, vamos a analizar entonces los diferentes tipos de sustancias que yo puedo encontrar en una célula y cómo hacen cada uno de ellos para poder moverse de un lado hacia el otro a través de la membrana plasmática. Para eso, acá tenemos representado una membrana plasmática. Recuerden que la membrana plasmática es una bicapa lipídica y que justamente funciona como límite separando dos compartimientos. Acá tenemos un compartimiento y acá tenemos otro compartimiento. ¿Sí? Fíjense que cada compartimiento tiene sustancias. Yo tengo sustancias rojas a la izquierda, tengo sustancias rojas a la derecha. Tengo sustancias azules a la izquierda, sustancias azules a la derecha. Sin embargo, no tengo las mismas cantidades de sustancias rojas a la izquierda que a la derecha. Y eso va a ocurrir siempre que la célula esté viva. Siempre que la célula esté viva, voy a tener una diferencia de concentración, es decir, un gradiente de concentración. No va a ser la misma cantidad lo que tenga de un lado de la membrana que lo que voy a tener del otro lado de la membrana. Solamente el equilibrio se va a alcanzar cuando esa célula se muera. Entonces ahí sí voy a tener la misma cantidad de un lado de la membrana
que del otro lado de la membrana. Pero repito, siempre que la célula esté viva, yo tengo que observar un gradiente de concentración, es decir, una diferencia de cantidades. Ahora, esas sustancias pueden ser sustancias pequeñitas, como es el caso de las sustancias roja, la azul y la verde, o puedo tener sustancias más grandes, como estas sustancias rosas. Entonces, las sustancias rojas me están representando a las moléculas no polares que son pequeñas. Recuerden que una molécula no polar es una sustancia hidrofóbica, es una sustancia liposoluble, es una sustancia que no tiene afinidad por el agua, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno o el benceno. Y por excepción también vamos a tener moléculas polares, es decir, moléculas que son hidrofílicas o sustancias que son hidrosolubles, pero que son pequeñas y que no tienen carga eléctrica, como por ejemplo el agua, como por ejemplo los alcoholes o como por ejemplo el formol. Entonces, ¿cómo se van a mover estas sustancias? Estas sustancias, cuando quieren atravesar la membrana plasmática, lo van a hacer a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que van a ir desde donde hay más cantidad de esas sustancias hacia donde hay menos cantidad de esa sustancia. Por eso es un transporte pasivo, porque es un transporte que ocurre a favor del gradiente de concentración, desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Cómo hace la sustancia para atravesar la membrana plasmática? Lo hace directamente, atravesando la capa de fosfolípidos. Se va a mover desde donde hay más hacia donde hay menos, porque su intención es llegar a un equilibrio o tratar, perdón, justo está sonando el teléfono, o tratar de equilibrar las cantidades entre un lado y el otro de la membrana. Entonces esto es un movimiento que se llama transporte pasivo y como la sustancia pasa directamente a través de la membrana, le decimos difusión simple. Entonces, ¿quiénes van a hacer difusión simple? Todas las moléculas no polares pequeñas, acá tenemos los ejemplos, y todas las moléculas polares pequeñas y sin carga eléctrica, acá tenemos los ejemplos. En el caso puntual del agua, la difusión simple lleva un nombre específico que se llama ósmosis y que nosotros vamos a ver en el segundo trimestre. ¿Qué otro tipo de moléculas podemos tener en la célula? Podemos tener moléculas polares que también son pequeñas, pero que en este caso tienen carga eléctrica, como ser todos los electrolitos que yo puedo encontrar en una célula. Los protones, los iones sodio, el bicarbonato, el potasio, el calcio, el cloro, el magnesio. Todas estas sustancias son moléculas chiquititas, que son polares y que tienen carga eléctrica. Entonces, ¿cómo hacen estas sustancias para atravesar la membrana plasmática? Bueno, en este caso, cuando la sustancia se mueve a favor del gradiente de concentración, es decir, desde donde hay más hacia donde hay menos, lo va a hacer a través de una proteína integral de membrana que actúa como canal o poro. Entonces, este movimiento va a ser un transporte pasivo, porque la sustancia se está moviendo desde donde hay más hacia donde hay menos, y como está utilizando una proteína integral para poder pasar a través de esa proteína, desde un lado de la membrana hacia el otro lado de la membrana, se la va a llamar difusión facilitada por canales. Pero en este caso, así como los iones pueden ir desde donde hay más hacia donde hay menos cantidad de iones, también pueden hacer el mecanismo inverso y pueden ir desde donde hay menos cantidad de iones hacia donde hay más cantidad de iones. Entonces, en este caso,
van a utilizar en la membrana plasmática otras proteínas integrales que en este caso reciben el nombre de bombas. Entonces las sustancias se van a mover desde donde hay menos hacia donde hay más. Y en este caso entonces, como yo me estoy moviendo en contra del gradiente de concentración, porque estoy yendo desde donde hay menos hacia donde hay más, el transporte va a ser un transporte activo, quiere decir que en este caso va a gastar energía. Y como está utilizando una proteína integral de membrana, a esa proteína integral de membrana se la llama bomba. Por lo tanto, el transporte se va a llamar a transporte activo por bombas. ¿Qué otro tipo de sustancias puedo encontrar en la célula? Puedo encontrar sustancias que son polares y que no son chiquititas, pero que tampoco son muy grandes, tienen un tamaño intermedio, como por ejemplo los aminoácidos, que son los precursores de las proteínas, la glucosa o los nucleótidos como el ATP, que son los precursores del ADN. ¿Sí? Entonces, estas sustancias cuando quieren atravesar la membrana plasmática, lo van a hacer siempre desde donde haya más cantidad de esta sustancia hacia donde haya menos cantidad de esa sustancia. Quiere decir que se van a mover a favor del gradiente de concentración, de manera pasiva. Pero para poder atravesar la membrana plasmática, van a utilizar unas proteínas que en este caso se llaman transportadores, también se le puede decir permeasas o también se le puede decir carriers. Entonces, estas proteínas lo que van a permitir es que la sustancia se pueda mover desde donde hay más hacia donde hay menos. Como se está moviendo a favor del gradiente de concentración, es un transporte pasivo y como está utilizando un transportador, dentro del transporte pasivo será una difusión facilitada por transportadores. Entonces, hasta acá tenemos los diferentes mecanismos de transportes que pueden utilizar las sustancias chiquititas o de bajo peso molecular. Ahora, ¿qué pasa con las sustancias que son grandes? Las sustancias que son grandes no importa si son polares o no polares, son ejemplos los virus, las bacterias, las proteínas, el colesterol. Esas sustancias, siempre que se quieran mover de un lado hacia el otro, no importa si se mueven desde donde hay más hacia donde hay menos, o si se mueven desde donde hay menos hacia donde hay más cantidad de esa sustancia, siempre lo van a hacer por un transporte activo en masa que ya vamos a ver dentro de un ratito. Bueno, y como uno de los ejemplos de transporte activo por bombas, vamos a analizar la bomba de sodio y potasio, que lejos es el mecanismo de transporte más importante para la célula, porque este mecanismo de transporte, que es la bomba de sodio y potasio, es lo que permite que la célula tenga vida, ¿sí? El día que falle esta bomba de sodio y potasio, la célula muere. Entonces, es un transporte activo que se va a producir a través de una proteína integral de membrana, que en este caso recibe el nombre de bomba. Esa proteína integral de membrana lo que va a hacer es al mismo tiempo transportar iones sodio y transportar iones potasio. Lo que sucede es que lo va a hacer en contra del gradiente de concentración de cada uno de esos iones. Para eso nosotros tenemos que recordar lo que vimos en nuestra primer filmina. El sodio está mucho más concentrado, esto quiere decir que tiene muchas más cantidades afuera de la célula y tiene menos cantidades adentro de la célula. Entonces el sodio, cuando quiere entrar a la célula, va a ir desde donde hay más, que es el líquido extracelular, hacia donde hay menos, que es el líquido intracelular, a favor de su gradiente de concentración mediante un mecanismo de transporte pasivo. Pero cuando el sodio quiera volver a salir hacia el líquido extracelular, va a estar haciendo el movimiento inverso. Va a estar yendo desde donde hay menos cantidad de sodio hacia donde hay más
cantidad de sodio. Entonces eso es un transporte activo, porque está yendo en contra del gradiente de concentración. Entonces, ¿cómo hace ese sodio para salir de la célula? Gracias a esta proteína integral de membrana que con gasto de energía, la energía se llama ATP, lo que hace es sacar 3 iones sodio hacia el extracelular. Con el potasio pasa lo inverso. Nosotros sabemos que potasio tenemos más cantidad en el líquido intracelular y tenemos menos cantidad en el extracelular. Entonces, cuando el potasio quiere salir de la célula, lo va a hacer por transporte pasivo, gracias a que se está moviendo desde donde hay más cantidad de potasio hacia donde hay menos cantidad de potasio. Pero cuando ese potasio quiera entrar a la célula, va a tener que usar esta bomba, ¿sí? Que va a permitir entonces que el potasio se mueva en contra del gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay menos cantidad de potasio hacia donde hay más cantidad de potasio, ¿sí? Entonces, gracias a esta bomba, el potasio puede entrar. Pero ¿qué pasa con esta bomba? Esta bomba tiene una particularidad, ¿sí? Esta proteína integral de membrana que actúa como una bomba, lo que hace es sacar 3 sodios, pero entra solamente 2 potasios. Entonces ustedes fíjense en que cuando comparamos las cargas eléctricas, yo estoy sacando 3 cargas eléctricas positivas, pero estoy entrando solamente 2 cargas eléctricas positivas. Entonces esto lo que va a hacer es que bien pegadito a nivel de la membrana plasmática, del lado extracelular yo tenga un predominio de cargas eléctricas positivas, porque tengo más cantidad de sodios, y del lado intracelular, bien pegadito a la membrana, voy a tener cargas eléctricas negativas. ¿Por qué? Porque voy a tener menos cantidad de potasios que lo que tengo de sodio afuera de la célula. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces el transporte pasivo y el transporte activo se van a acoplar, ¿sí? O mejor dicho, el transporte activo se va a acoplar a un transporte pasivo. Por ejemplo, fíjense, nosotros de este lado, esta sigue siendo nuestra membrana plasmática, y estas siguen siendo nuestras proteínas integrales de membrana que permiten el pasaje de esas sustancias. Si nosotros analizamos a estas pelotitas amarillas, fíjense que de este lado tenemos un montón de pelotitas amarillas y de este lado no tenemos ninguna. Entonces, cuando las pelotitas amarillas quieran ir desde arriba hacia abajo, lo van a hacer a favor del gradiente de concentración, o sea, de manera pasiva y sin gastar energía, porque se están moviendo desde donde tengo más pelotitas amarillas hacia donde no tengo pelotitas amarillas. Entonces, ese transporte no gasta energía. Sin embargo, fíjense en lo que sucede con estos triangulitos rojos y con estos triangulitos violeta. Este triangulito rojo, según la flechita, se está moviendo desde donde hay menos cantidad de triangulitos rojos o cuadraditos rojos hacia donde tengo más cantidad de triangulitos rojos o cuadraditos rojos. Entonces lo estaría haciendo en contra de su gradiente de concentración. Debería gastar energía. Sin embargo, lo que puede hacer esta sustancia es acoplarse a este movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando estas pelotitas amarillas quieran entrar a la célula a favor de su gradiente de concentración, pueden aprovechar el mismo transporte, estos cuadraditos rojos, moverse en contra del gradiente de concentración y entonces no gastar energía. Entonces esta es una estrategia que pueden usar las sustancias que se mueven de manera activa en contra del gradiente de concentración, acoplándose al transporte pasivo
de aquellas sustancias que se mueven a favor del gradiente de concentración para entonces no gastar energía. Entonces, eso es un transporte acoplado. Cuando una sustancia se mueve en contra de su gradiente de concentración, pero no gasta energía porque utiliza el mismo transporte que está utilizando la sustancia que se mueve a favor de su gradiente de concentración. Ahora, cuando las dos sustancias se mueven en la misma dirección, a eso se lo va a considerar un cotransporte o simporte, y cuando las sustancias se mueven en sentido opuesto, lo vamos a llamar entonces un contratransporte o un antiporte. Y el último tipo de transporte que vamos a estudiar en la clase de hoy es el transporte que realizan las sustancias de alto peso molecular, o sea, las sustancias grandes como ser los lípidos, como el colesterol, las proteínas o sustancias nocivas para la célula, como por ejemplo los virus y las bacterias. Todas estas sustancias, por ser sustancias grandotas y de alto peso molecular, realizan un mecanismo de transporte que se llama transporte en masa, para el cual tenemos que tener en cuenta si la célula está permitiendo que esa sustancia entre, y entonces lo vamos a llamar endocitosis, o si la célula está permitiendo que esa sustancia salga, y entonces lo vamos a llamar exocitosis. Entonces, la endocitosis no es nada más ni nada menos que un mecanismo de transporte por el cual una sustancia de alto peso molecular, o sea, una sustancia grande, está entrando a la célula. Para que esa sustancia pueda entrar a la célula, fíjense que se tiene que ir modificando la estructura de la membrana plasmática hasta que generamos esta estructura que recibe el nombre de una vesícula endocítica, ¿sí? ¿Qué tipo de endocitosis podemos encontrar? Podemos encontrar la pinocitosis inespecífica o de fase fluida, que es una endocitosis que se utiliza para sustancias de alto peso molecular, pero que son fluidos. Podemos encontrar pinocitosis específica o mediada por receptores, que es el mecanismo de transporte que se utiliza para incorporar colesterol a la célula. O podemos encontrar una fagocitosis, o también llamada endocitosis de fase sólida, que es el mecanismo por el cual se incorporan los virus y las bacterias al interior de las células. Entonces, independientemente de que hablemos de una pinocitosis inespecífica o de una pinocitosis específica o de una fagocitosis, el mecanismo es siempre el mismo, ¿sí? Siempre esa sustancia va a generar una modificación en la membrana plasmática, va a generar esta vesícula y gracias a eso entonces la sustancia entró a la célula. Por último tenemos la exocitosis. La exocitosis es el mecanismo inverso. Desde adentro de la célula yo voy a generar una vesícula. Esta vesícula la voy a fusionar con la membrana plasmática y voy a permitir entonces ahora su liberación. En la exocitosis no me importa si la sustancia es un fluido o si la sustancia es un sólido o si la sustancia es un virus o una bacteria, no importa, siempre se le dice exocitosis. Lo que sucede es que la exocitosis puede ser constitutiva o puede ser regulada. ¿Qué significa eso? Constitutiva significa que la célula permite que una sustancia salga sin requerir ningún tipo de estímulo. En cambio, la exocitosis regulada va a ser aquella en la cual la célula va a permitir que una sustancia salga siempre y cuando reciba un estímulo que le esté indicando que tiene que dejar salir a esa sustancia. Y eso justamente es lo que vamos nosotros a estudiar todo el segundo trimestre.
Bueno chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos entonces en la próxima clase. Les dejo un beso grande y hasta la próxima.